A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Son las 3 de la tarde, es miércoles, Ecuador de la semana, y ya sabéis lo que supone en este programa de salud los miércoles. Arrancamos siempre y además desde el comienzo con Boticaria García hablando de actualidad. Hoy vamos a hablar de biohacking, ya os adelanto el tema. Después estaremos con nuestra psicóloga de cabecera, con Patricia Gutiérrez, en nuestra sección de bienestar mental. Y poco más os tengo que contar hoy porque sí que tengo mucho contenido, muchas preguntas que hacerle a nuestras invitadas, así que vamos a arrancar ya. Os recuerdo, eso sí, brevemente, el programa de mañana, que no os lo perdáis porque sabéis que tenemos nuestra sección fija con Laboratorios Gel, salud, bienestar, donde hablamos de cuidarnos por dentro, por fuera, con información muy útil, cercana y siempre basada en la ciencia y en la experiencia. Estamos conociendo la línea de productos de Laboratorios Gel y cómo nos pueden ayudar. Hemos conocido Traumel, Cistel y ahora estamos conociendo la nueva línea de productos Essentialis Madurez Activa. Vamos a contar un poquito brevemente, resumiendo, esta gama de productos Essentialis Madurez Activa es una gama desarrollada, como digo, por Laboratorios Gel, que lo que busca es acompañarnos en esa fase en la que queremos seguir disfrutando, aprendiendo, manteniéndonos activos. Son complementos alimenticios con fórmulas naturales que están diseñadas para potenciar la memoria, para proteger frente al envejecimiento, aumentar la energía diaria. Pero bueno, como os digo, os invito al programa de mañana, que vamos a hablar ampliamente de este tema y además lo vamos a hacer con su director médico, con el director médico de Laboratorios Gel. Así que no os perdáis el programa del jueves. Si os parece, arrancamos en este momento ya. Cuídate, me está esperando Boticaria García, así que vamos con ella. No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual. Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar? En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa? Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia. Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada. Ah, sí, qué bien, qué rápido. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Pues ya anunciamos el tema la semana pasada, del que íbamos a hablar hoy con Boticaria García. La semana pasada hablamos, ¿te acuerdas?, de Protein Waters, de Fibermaxing. Hoy vamos a hablar de biohacking. Y decía, me suena a un hackeo bio. Bueno, pues por ahí van los tiros, pero vamos a aprender un poquito más sobre este tema. Primero, saludamos a Boti. Boti, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Me va a gustar esto de conocer vocablos nuevos o vocablos que empecemos a leer por las redes sociales, pero que no sepamos muy bien de qué van. Vamos, de estas modas, me gusta hablar de ello porque así parece que estoy un poquito más en la actualidad. Y hoy hablamos de biohacking, sí, ¿no? Hoy no suena un poco Iron Man, pero no, biohacking es la palabra guay para definir pequeños o grandes cambios en el estilo de vida, en la dieta, o incluso en tu biología para intentar funcionar mejor, para tener más energía, para estar más concentrados, para tener más salud, más años de vida. Ya sabéis que ahora la longevidad se lleva mucho, es una palabra que está en todas partes. Oh, la verdad es que sí. De hecho, hace no mucho hablamos, fíjate, que sé que sois amigas, con Inés Liperheide, estuvimos hablando de la longevidad por el estudio que estaban haciendo en la Fundación Josep Carreras. Pues salían algunos datos sobre una protagonista que vivió 117 años, María Brañas. La del yogur. Bueno, pues si es que y ahora desde entonces no paramos de hablar de longevidad y cómo conseguirlo. Claro, muchos decíamos con Inés que se habrían centrado en tomarse un yogur al día y hay mucho más. Claro. Sí, hay mucho más y de hecho, bueno, pues al final aquí en el biohacking, como vamos a ver de lo que se tratan, son muchísimos aspectos distintos y de no caer en eso, ¿no?
Pues vamos a hablar de ello. Realmente, bueno, pues más o menos lo entendemos, ¿no? Grandes cambios en nuestro estilo de vida. Por ejemplo, una de las cosas de las que también seguro hemos leído es sobre dormir en cámaras hiperbáricas, como los futbolistas. Lo que hacen los futbolistas. ¿Y esto Siempre qué es? hemos visto futbolistas que duermen en cámaras hiperbáricas y esas cosas y dicen, porque eso hace pues un biohacking para tu cuerpo. Y eso de las cámaras hiperbáricas, que lo hemos visto hasta en las noticias, y nos parece así como una intervención en el cuerpo que puede mejorar, podría considerarse una técnica de biohacking, pero hay que saber que no todo lo que se ve de biohacking tiene la misma evidencia. Entonces, vamos a dividirlo en 3 categorías, ¿vale? La categoría suave o lifestyle biohacking, que básicamente es la dieta, el ejercicio, el sueño, o sea, lo que hablábamos el otro día, comer fibra pero con palabras chulas, ¿no? Pues dieta, ejercicio y sueño, pero lo vamos a llamar lifestyle biohacking. Luego gadgets, es decir, artilugios, tecnología, ¿no? Los cacharritos que incluso te monitorizan, como los relojes, pero que también te puede intervenir. Y luego el biohacking duro radical, suplementos experimentales, implantes, la edición genética, y aquí ya es donde vamos a por el secreto de la eterna juventud. Vale, o sea, que es ponerle nombre bonito a algo que nos llevan pidiendo también, como con la fibra, los médicos hace mucho tiempo. Es un poquito, básicamente, eso es el resumen, pero bueno, que está bien, que está bien que le pongamos nombre y que nos actualicemos un poco. Vamos a empezar por el biohacking suave, o el que decías, el lifestyle biohacking, ¿no? Suena muy bien, pero parece que es ahí como el lifestyle de supervivientes, ¿no? Así como, venga, el de los pobres. El biohacking de los pobres, pues sí. Bueno, es más o menos algo así, porque realmente te va a costar poco dinero, pero buenas noticias, porque el biohacking de los pobres igual es el que tiene más evidencia. Vamos con lo que funciona de verdad. El biohacking suave está en las guías médicas. Es básicamente lo que tu médico te ha dicho, pero en inglés. Por ejemplo, el sueño. Sabemos que hay estudios muy sólidos, no como los que sacó hace unas semanas Trump con el paracetamol, en los que se muestra que dormir entre 7 y 9 horas sí que está asociado con menor riesgo de diabetes, de hipertensión, de depresión y de Alzheimer. Anda. O sea, tú fíjate, o sea, dormir entre 7 y 9 horas. El descanso, vamos, de toda la vida de Dios. Lo que pasa que, claro, entendiéndolo, porque muchas veces hablamos del descanso recomendado entre 7, 8, 9 horas para tener energía ese día, pero no, está relacionado con muchas más enfermedades. Alguna vez, por ejemplo, de la diabetes sí que hemos hablado, ¿no? Me parece bastante interesante. Pero bueno, que al final no deja de ser, repetimos, recomendaciones que nos suelen dar nuestros médicos. Hablábamos, por ejemplo, de las cámaras hiperbáricas. Ahora, otra de las cosas que tenemos son las gafas. Yo ahora que estoy muy centrada en mis gafas, porque si no, no veo, pero ya te las llevaban recomendando mucho antes por la famosa luz azul. Oye, ponte gafas, aunque no las necesites, para la luz azul de las pantallas. Bueno, eso se habla mucho con el sueño, ponte gafas. Bueno, realmente, según la evidencia, te las puedes ahorrar. Es cierto que la luz azul evita la producción de melatonina, que ya sabéis que es la que te canta una nana para que te duermas, ¿no? Pero el problema no es solo la luz azul de las pantallas, son las sensaciones que te generan las pantallas. O sea, no es que la luz azul te evite dormir, sino que tú estás en TikTok en un bucle más excitado, ¿no? Viendo cosas que te están impactando, te están estimulando. Lo ideal es dejar el móvil 1 o 2 horas antes de dormir, no entrar en ese bucle de dopamina infinito, coger un libro, técnicas de relajación, eso es lo ideal. Realmente no es necesario ni imprescindible comprarte unas gafas, ni meterte en una nave a dormir a lo Cocoon. Si apagas Netflix antes del 3er capítulo de la serie, ya es un biohacking bueno. O sea, que no hace falta, o sea, que, claro, realmente nos están diciendo continuamente, no te vayas a la cama con pantallas, no te vayas a la cama con pantallas. Bueno, ¿qué te vas? Ponte las gafas. A ver en qué quedamos. Pues mejor es quitarnos el móvil y punto. Mucho más natural va a ser. Respecto a lo que decíamos de dormir entre 7 y 9 horas, claro, es muy fácil decirlo. Llegar a ello a veces es complicado porque entiendo que tiene que haber una serie de condiciones que nos ayuden a ello. Hay unas recomendaciones básicas. Aquí hablamos mucho de manera general, ¿no? De la mejor forma de irte a dormir. Entiendo que, bueno, pues una temperatura adecuada o una luz adecuada. Es decir, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, mira, una ventana horaria estable, una variación de menos de 60 minutos el fin de semana, eso realmente pues es complicado porque el fin de semana te acabas acostando más tarde, pero bueno, la recomendación basada en la evidencia es esa. Exponerte a luz brillante por la mañana, es decir, no solo baja por la noche y evitar las pantallas 1 o 2 horas antes de dormir, sino que también por la mañana que te dé el sol, que impacte en tu retina y te diga, hola, buenos días, ¿sabes? Como la canción de Canijo de Jerez, hola, buenos días, pues que te dé el solecito ahí y digas, oye, que ya es de día, actívate. Luego la temperatura del dormitorio,
pues debería ser fresquita, 18-20 grados. Y la cafeína hay que cortar 6-8 horas antes de acostarse. Aunque duermas bien, pues no, pues a mí qué más me da si yo duermo bien, aunque tome cafeína, ya, pero el sueño no es igual de reparador con cafeína, no, aunque no te despiertes. Vale, o sea que eso de a mí no me afecta la cafeína, igualmente nos la quitamos unas horas antes de ir a dormir. Entonces, es mejor, pues quizá no dormir con las persianas bajadas y total oscuridad, sino que según se va amaneciendo, que la luz vaya entrando. Sí, a ver, realmente bueno, eso sería lo ideal, dependiendo de cada uno, pues a la hora que pueda despertarse, a la hora que se haya dormido, porque si te has acostado tarde y lo que quieres es dormir, pero lo ideal, desde luego, sería ir con la naturaleza, acostarte a una hora en la que sea de noche, no muy tarde, y levantarte de manera natural. Bueno, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que algunos, de verdad, tanto la temperatura en la habitación la tienen muy, muy alta porque le gusta dormir con mucho calor, como dormir totalmente a oscuras y de repente pues encender la luz, pues mejor con la luz del sol que no la artificial. En fin, estas recomendaciones que pues sería una buena forma, ahora que todavía casi, aunque estemos en octubre, está arrancando la temporada, pues que modifiquemos esas pequeñas cosas que hacemos mal, ¿no? Para poder ir cambiándolas. Vale, entonces, biohacking de pobres para el sueño. Dejar el móvil, Netflix, la tele, como tú dices, leernos El Quijote o a Umbral o a Camilo José Cela. Pero hay más biohacking, ¿no? Más suave. Por ejemplo, en la nutrición. Claro. Por ejemplo, el ayuno intermitente, ya sabemos que no es una dieta para adelgazar, es un estilo nutricional. Es una estrategia que no es para todo el mundo. Hay personas, por ejemplo, con trastornos de la conducta alimentaria para los que no está indicado, pero hay gente para la que sí puede estar indicado y encajar en su estilo de vida, y bajo supervisión hay evidencia de que puede tener beneficios en la resistencia a la insulina, en la inflamación, en el control del peso. O sea, importante, no es un milagro, no es para todo el mundo, pero es interesante. Por ejemplo, el ayuno intermitente, que sé que hemos hablado además bastante sobre el ayuno intermitente, pero ¿sirve para perder peso? A ver, sí sabemos que los ensayos y las revisiones dicen que el ayuno intermitente, el 16-8, es decir, concentras la ingesta en 8 horas y estás 16 sin comer, no vas a perder peso de manera superior a que si tienes una restricción calórica para perder peso, es decir, una dieta pues más baja en calorías, con déficit energético. Va a depender una u otra que sea más o menos efectiva de la adherencia, de tus preferencias, ¿no? De si prefieres un estilo tipo ayuno o no, pero no se ha demostrado que sea superior. Si alguien pierde peso con el ayuno es porque está comiendo menos al final del día. La cuestión es que con el ayuno se podrían conseguir otros beneficios para el cuerpo. El ayuno al final va a inducir una cosa que se llama apoptosis, que es, digamos, que las células que están funcionando mal, pues les da como al botón de la obsolescencia programada y les dice, oye, tú deja de funcionar ya antes de que la líes parda, ¿no? Y eso es lo que hace el ayuno, pero no es imprescindible y no es para todo el mundo. Y algo que sí, por ejemplo, sea para todo el mundo, aunque vamos a dejar a un lado el protagonista, que yo sé que es nuestro protagonista, gracias a ti, el brócoli, ¿no? Más allá de comer brócoli. Mira, para todo el mundo una dieta rica en polifenoles, que son esos antioxidantes que están pues en la huerta. O sea, lo que llamo comer Portugal, que tu plato se parezca a la bandera de Portugal, mucho verde, mucho rojo. No vale el chorizo y anela, que ya nos conocemos, no vale la chistorra, el rojo hablamos del pimiento, hablamos del tomate, el naranja, zanahoria, pero no de la chistorra, ¿vale? Y con el verde tampoco hacen falta los ring powders que hablamos el otro día, los polvitos verdes. Pues hablamos de comer alimentos verdes, que son los que tienen clorofila de manera natural, pero que lo tienes desde una lechuga hasta pues un edamame, por ejemplo. A ver, es verdad que en cuanto dices biohacking, yo me lo imagino de color verde, ¿eh? No sé solo por la nutrición, sino directamente verde, porque suena a eso, ¿no? El biohacking, pues de color verde, si lo tuviese que pintar de algún color. A ver, está muy bien, ¿eh? Son recomendaciones buenas, este biohacking más suave. Claro, nos falta la parte del ejercicio. Claro, a ver, el entrenamiento de fuerza ya sabemos que es clave para generar más mitocondrias. Las mitocondrias son esa caldera del cuerpo humano, las que queman la grasa, y la mejor manera de generar más mitocondrias es el ejercicio, y el ejercicio de fuerza concretamente, que hace que generemos más masa, porque al final, cuanta más masa muscular tenemos más mitocondrias, porque las mitocondrias están, ¿no?, en esas fibras, en el músculo. Para esto no hacen falta aparatoscaros ni ponerte chalecos con electrodos como si fueras un cyborg, que podría considerarse biohacking. Las sentadillas, las zancadas, un par de mancuernas, unas flexiones, hacen maravillas. Y eso
Es un biohacking de tu cuerpo, o sea, es tu cuerpo de estar quieto sin hacer nada a que tú te pongas a levantar más cuernas, es una intervención que haces en tu cuerpo que va a generar más mitocondrias, que va a hacer que tú quemes más energía. Independientemente de las calorías que quemes en el entrenamiento, como vas a generar más mitocondrias, si lo haces de manera sostenida en el tiempo, al final vas a estar quemando más calorías sin enterarte, haciendo lo mismo que el que no ha generado sus mitocondrias. Mejor que estar en el sofá, pues te mueves un poco y ya directamente estás generando esas mitocondrias. ¿Y el HIIT? El HIIT, claro, el High Intensity Interval Training, el entrenamiento interválico de alta intensidad, que ahora mismo a todo el mundo le dicen, estás en perimenopausia, haz HIIT, que es lo mejor para quemar grasa. Eso, bueno, pues lo sabemos, es alternar periodos cortos de ejercicio muy intenso con periodos breves de recuperación. Tiene muchísima evidencia, es un entrenamiento muy eficiente, sesiones que suelen ser cortas, unos 30 minutos. ¿Cuál es la clave de aquí? Pues que no solo se queman calorías cuando estás entrenando, sino que después de entrenar tu cuerpo sigue durante muchas horas quemando energía. Y esto mejora la capacidad cardiovascular también, aumenta la resistencia, disminuye la grasa corporal, pero hay un pero aquí, y es que el HIIT no lo puede hacer todo el mundo de la noche a la mañana. Si alguien no ha hecho ejercicio nunca y de repente se mete en clase de HIIT, le puede agujar y además no le va a gustar, porque va a sentir como que se asfixia. Y eso, aparte de ser dañino para su cuerpo, para su metabolismo, no le va a ayudar a mantener el ejercicio en el tiempo. Con lo cual, cuidado con esto. El HIIT, fenomenal, pero cuando una persona ya ha entrenado y está preparada para hacerlo. Claro, no de repente nos pensamos que somos capaces, no hemos hecho nada, totalmente sedentarios y de repente nos queremos pegar ahí unas panzadas, como nos han dicho, que el HIIT es bueno, nos metemos. Pues no, hay que empezar poquito a poco y acostumbrando nuestro cuerpo. No sé si una forma de empezar poquito a poco o si complementaria al ejercicio es el mindfulness, la respiración, si realmente sirve para algo. Sirve para algo, por supuesto que es complementario, tiene evidencia, reduce el cortisol, la ansiedad, mejora la función inmune y no te tienes que ir a un retiro yogui con uniforme de mallas, nude, a juego con el top, ¿sabes? Quien quiera hacer eso, pues que lo haga y probablemente se lo pase fenomenal y a nivel social tenga muchos beneficios, pero en tu casa también puedes practicar técnicas de relajación. Bueno, a mí me gusta eso de la relajación. Yo creo que es bueno en el estrés del día a día, por lo menos controlar la respiración, conectar, ¿no? Como se suele decir en esto del mindfulness. Bien, bueno, pues está todo esto muy bien. Yo creo que es más aplicar sentido común y lo que nos dice el médico es una forma pues más natural, ¿no? Es lo que conocíamos hasta ahora, pues efectivamente con el sentido común y nuestra salud, pero pues de una manera más moderna poniéndoles el nombre de biohacking. Ahora vamos a la otra parte, al biohacking de los gadgets, de los cacharros que nos pueden ayudar a conseguirlo. Bueno, pues aquí tenemos gente que se quiere convertir como en un Tamagotchi humano, ¿no? Pendiente de lo que te dice el reloj. Smartwatch llevamos muchos, yo la primera, te pueden dar datos, son los que se llaman los wearables, pulseras, relojes, anillos, miden desde los pasos, lo más básico, pero luego hay medidores de frecuencia cardíaca, de sueño, de saturación de oxígeno, miden glucosa, y inciso con esto, a mí me han ofrecido hacer publicidad de medidores de glucosa, ahora la moda es que todos tengamos que llevar uno puesto. Sí. En el brazo, como las personas que tienen diabetes tipo 1, y para ellos son pueden salvarles la vida, ¿no? Y es maravilloso que las personas con diabetes tipo 1 puedan usar estos dispositivos, es un avance de la tecnología. Pero una persona sana con un medidor de glucosa mirando a cada rato si se ha tomado un yogur o un trozo de pan, cómo hay un pico, pues claro que va a haber un pico. Igual que si corres, se te acelera el corazón y dices, ¡ay, se me acelera el corazón! Ya, pero es que estás preparado para que te acelere y luego baja otra vez. Pues eso es lo mismo con la glucosa. Entonces, bueno, si necesitas un sensor para descubrir que las palmeras de chocolate te suben el azúcar, tienes un problema. Es que ese es el problema, que parece que necesitamos tener una alarmita que nos diga, estás en este punto, no comas esto ya, pero si sabes que no lo tienes que tomar igualmente. Eso sí es verdad que ahí puede ser pasarse un poco si es que no lo necesitamos. Antes hablábamos de la luz azul, ¿qué nos dices de la luz roja? Pues mira, hay estudios que dicen que puede ser útil en la reparación muscular, pero bueno, para deportistas de élite o gente que tenga que afinar, bien. Para nosotros, pues no va a marcar la diferencia. Sí que sabemos que la luz roja puede servir para no perturbar tanto la producción de melatonina. Por ejemplo, si te despiertas por la noche para ir al baño, si en vez de la luz normal de la mesita tienes una luz roja, pues puede ser interesante, pero no a ti porque te pasa luz roja por tu cuerpo sin más, si no eres un deportista y tienes que afinar muchísimo, pues ahí no va a estar la clave. Vale, o sea que tampoco es la panacea, ¿no? O sea que no nos pongamos a poner bombillitas rojas en toda la habitación para ir al baño o una linterna con luz roja. Más cacharritos, a esto no le llamaría cacharrito, pero bueno, máquinas que pueden llegar a ayudarnos, ¿no? La crioterapia, la sauna.
ese frío-calor extremos, ¿no?, que ahora está tan de moda. ¿Esto qué tal es? Pues mira, terminar la ducha con agua fría o ducharte con agua fría es un estresor puntual que también puede tener beneficios. Si alguien lo hace, yo le animo a seguirlo haciendo, pero si se comparan y se han comparado beneficios de ducha fría con hacer ejercicio, no hay comparación. Es decir, ¿qué es lo ideal? Hacer ejercicio y luego te duchas con agua fría. Pero lo importante es lo primero. O sea, todo, vamos. ¿Y la sauna? Pues mira, puede reducir el riesgo cardiovascular y mortalidad con la sauna finlandesa. Se ha visto y como un plus, pues también estaría bien. Vamos con el biohacking duro. Aquí ya estamos hablando de pastillas, de suplementos, que al final hay... Joder, yo no sé si te salió a ti o alguno o habrá visto en redes sociales, salía, no sé si sería un americano, que tomaba 50 y pico pastillas al día para tener todos los suplementos, todo lo que le podía hacer falta, vamos, que se pasaba el día tomando pastillas. Sí, a ver, son los nootrópicos. Vienen las palabras griegas nous, mente, tropos, dirección, significa dirección de la mente, lo que dirige la mente. Son sustancias como medicamentos, suplementos o alimentos funcionales que buscan mejorar funciones cerebrales. Pues, por ejemplo, la cognición, la memoria, la atención. Aquí tenemos un nootrópico de los pobres, que es el café de toda la vida, que sirve para mejorar el estado de alerta. O sea, que el café, la cafeína, sabemos que tiene evidencia, pero hay otros que no son tan legales. Por ejemplo, algunos que tienen evidencia sólida. Sabemos que la cafeína, que aumenta el estado de alerta y la velocidad de reacción, la L-teanina, que está en el té verde, y en el té verde también. Si además tomas L-teanina del té verde con cafeína, mejora la concentración, te pones menos nervioso, o la sensación de nerviosismo, mejor dicho. Luego la creatina, hablaremos de la creatina porque tiene evidencia de grandes beneficios en la memoria de trabajo, en el razonamiento, sobre todo en personas mayores que tienen déficit de energía cerebral, ¿vale? Tiene una evidencia moderada, limitada, pero sí que tiene un health claim, una alegación de salud, que si tú haces entrenamiento puedes tener, digamos, más repeticiones, la última repetición te sale, eres más explosivo para ese sprint, ¿no? Que puede estar bien. El ginkgo biloba, pues posibles beneficios en memoria de mayores, aunque los resultados de los ensayos pues también pueden ser mejorables. Luego ya tenemos otros que nos suenan un poco más raros, como el modafinilo, como potenciador cognitivo, se aprueba para la narcolepsia. Hay algunos que tienen unas indicaciones y se usan para otras, pero incluso se habla de las microdosis de LSD, de la psilocibina, es decir, entramos ya en fármacos que están en líneas rojas, problemas de legalidad, no solo de seguridad, y mi consejo es siempre, pues igual que la creatina es un complemento perfectamente estudiado que se puede comprar sin receta, pues no podemos poner en el mismo nivel los complementos que tienen evidencia y que son sin receta a los que ya pueden actuar pues como un LSD. Algunos peligrosos, otros pues mira, pues que mucho se está también hablando de ellos, como la creatina, que está bastante de moda, el ginkgo biloba, en fin. Más cosas, por ejemplo, implantación de chips o de microchips, hay personas que se lo implantan. Sí, hay gente que se implanta chips del tamaño de un grano de arroz, como los que usan en los llaveros para abrir puertas o para pagar en el metro, pues hay gente que se insertan en el pulgar y en el índice para abrir la puerta de la casa, pagar sin tarjeta, y también se pueden utilizar para ver, por ejemplo, si te has tomado la medicación. Hay algunos dispositivos para algunos tipos de medicación que se usan para eso. Tú te pones ese microchip y detecta si puede avisar, ¿no?, a ti o a un cuidador y decirte, oye, que no te lo has tomado. Entonces, bueno, pues es interesante. También hay kits de caseros de edición genética del famoso CRISPR, por 100 euros, es como un alfanova pero de genes, y esto es peligroso porque hay gente que lo puede usar en casa para modificar bacterias, levaduras, y ya vamos a jugar al Bacteria Nova. Pero claro, hay gente que se ha inyectado mezclas experimentales en su cuerpo sin supervisión médica. Y aquí hay un debate serio. Los científicos sí que nos han alertado aquí que es peligroso que la gente pueda jugar con estos kits y alterar. Pueden producirse mutaciones no deseadas, infecciones, tumores. Como curiosidad, en Estados Unidos hay comunidades biohackers, se llaman grinders, se comparten experimentos y algunos han llegado a inyectar luciferasa, que es la proteína que hace brillar a las luciérnagas, para intentar brillar en la oscuridad. Te digo que según me lo explicabas al principio, yo quería algo más avanzado y ahora después de terminar me quedo con el suave claramente. Lo de toda la vida, las recomendaciones del médico, algo que podamos controlar y no estas locuras. Ya el biohacking extremo me parece muy fuerte, o sea, tremendo. O sea, que nos estemos implantando un chip, por el amor de Dios. No, paso. Y como de la crioterapia tampoco soy muy amiga, porque ya sabes que los cambios bruscos de temperatura me afectan. Sí, pues te afectan. El suave, me quedo con el suave.
Ya está. Muy bien, pues nada, oye, más barato te va a salir y más seguro, ya te lo digo. Pues mejor imposible. Ala, y seguro que más de uno que nos estaba escuchando también se queda con el suave. El biohacking, bueno, pues nada, hemos aprendido mucho hoy sobre biohacking, así cuando alguien saque el tema de conversación, ¿sabéis lo que es el biohacking? Pues ya tenéis, pero vamos, temario suficiente para poder charlar y debatir. Boti, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Vuelve a Marca Entradas, la mejor plataforma de entradas en un solo clic. Conciertos, fútbol, eventos deportivos, todo en un solo lugar. Fácil, rápido y seguro. Todo. Marca Entradas, la mejor plataforma de entradas y es de Marca. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España. Los domingos saben mejor cuando los aliñas bien. Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández te esperan en Aliñados, el nuevo programa gastronómico de Radio Marca. Recetas, trucos, historias y mucha pasión por la cocina. Aliñados, todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo en Radio Marca y también en formato podcast. Aquí no hay bar ni excusas ni tiempos muertos. Solo dos locos del balón, Adrián Benedicto y Marcos Bernat. De 11 a 1:30 dan vueltas al fútbol, al humor y a todo lo que se cruce. El Futbolín, el nuevo programa de Radio Marca. Hemos venido a jugar. Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente. Don't listen to the voice inside your head. You're doing just fine, you're trying your best. If no one ever told you it's all gonna be okay. We're just people never sleeping over stupid shit. We won't remember in the morning, yeah, we're gonna forget. And no one ever told you it's all gonna be okay. Bueno, pues vamos con nuestra sección de bienestar y salud mental, con nuestra psicóloga de cabecera, Patricia Gutiérrez, cofundadora del Centro de Psicología TAP y además fundadora del proyecto Familiando. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Tu sección, tu casa, ya lo sabes. Hoy voy de lleno y a capón, porque esta semana, fíjate, muchas veces venimos con temas de otras semanas, que ya vamos anunciando, nos vamos preparando el programa. Este programa de hoy, yo personalmente no lo he preparado y tú has dicho, mira, a capón, vamos a hablar de este tema. Es actualidad, tenemos que hablar de ello, lo teníamos pendiente. Y me parece un tema complicado. O sea, creo que lo que nos queda de tarde hasta que termine el programa, a mí me parece que es algo complicado, pero vamos a intentar construir. Vamos a hacer este espacio desde esa construcción. Bueno, pues como siempre nos gusta, ¿no? Tener un espacio de reflexión, tener un espacio para entender, un espacio para seguir como sociedad dando respuestas a las que no llegamos, ¿no? Yo creo que ¿no? Estamos hoy como esta tarde muy, muy solemnes porque el tema, y ya lo ponemos encima de la mesa, vamos a hablar de acoso escolar, vamos a hablar de bullying. Tenemos un reto por delante como sociedad muy importante. Las familias, la comunidad educativa, el profesorado, nuestros propios chavales y nuestras propias chavalas se enfrentan a situaciones con un nivel de dolor y de soledad muy importante, y creo que estos son los espacios, ¿no? Este es el objetivo y por eso nace este espacio, ¿no? De un espacio para intentar obtener respuestas o al menos tener una mirada crítica y no conformarnos con él, bueno, esto ha pasado toda la vida, ¿no? Siempre ha habido matones, y perdóname la expresión, matones y matonas en los centros educativos, y así ¿no? Hay muchas veces que escuchar bueno, esto es la vida y los chavales se hacen más fuertes. No, tengamos tolerancia cero con la violencia.
y creo que este es el primer mensaje. Nosotras siempre intentamos, ¿no?, lanzar como 2, 3 ideas importantes y lo suficientemente contundentes, y una de ellas es tolerancia cero, otra de ellas es prevención y la última es recursos. Y creo que si con estas 3 claves, que parece así como algo muy sencillo, pero necesitamos poner recursos en marcha, necesitamos tener una mirada preventiva y necesitamos dotar de recursos no solamente a los chavales y a las chavalas que sufren el acoso y que sufren el malestar, sino también al que lo está infligiendo. Y creo que esta es la mirada que tenemos que poner en marcha. Si seguimos trabajando con las víctimas, que por supuesto nos necesitan y mucho, pero no trabajamos con quien acomete la violencia, entonces no estamos llegando a todas las partes, porque el chaval o la chavala que es violento también tiene un problema y también tiene una dificultad. Y evidentemente no quiero ponerlo en el mismo plano, porque quien es víctima lo es. Y ahí no hay duda, pero siempre intentamos en este espacio tener una mirada muy amplia, no estar en un efecto túnel, ¿no?, en una mirada de una única dirección, sino que ampliamos el marco y vemos y tenemos que mirar con mucha amplitud. Entonces tenemos que trabajar con todos los agentes implicados. Es totalmente cierto, y fíjate, bueno, totalmente cierto, tú eres la que sabes y la que nos has dado herramientas para trabajar en ello desde hace mucho tiempo aquí en Cuídate. Respecto a lo que estás diciendo, yo entiendo, me voy a poner en el lugar del oyente. Sí. Ahora, lo más probable es que lo que estemos sintiendo respecto, bueno, pues a la actualidad más reciente, ¿no?, sí, es rabia. Sí, totalmente. Y ahora, desde la escucha, sintamos rabia. Sí. Desde rabia. La lectura de noticias sintamos rabia. Sí. Cada vez que escuchamos o leemos el nombre de Sandra Peña, esa niña con 14 años que se suicidó, sintamos rabia. Rabia frente a las personas que condujeron a Sandra a tomar esa decisión. Y esa rabia, en muchos casos, se transforme en violencia. Uh-huh. Llevo, como todo el mundo, desde hace 4, 5, 6 días, yendo a la historia de Sandra, a la historia de los padres. Y sigo sintiendo rabia. Y entiendo, cuando veía ayer y antes de ayer pintadas en las fachadas del colegio, entiendo esa actuación. No la defiendo porque no está bien, pero la entiendo. Entiendo que la manera de esas familias, de esos amigos, de esos vecinos, sea pintar, patalear. La entiendo. No, repito, la defiendo. Pero yo hoy, este programa, creo que nos va a venir muy bien, porque nos va a calmar esa rabia y esa ira, porque yo la tengo. Yo no conocía a Sandra, pero conozco a muchas Sandras. Eso es. Y la rabia no puedo con ella. Tenemos que actuar de otra manera, desde la construcción. Por eso creo que la sección de hoy, que tú nos vas a ayudar a calmar esa ira y a transformarla para construir. Porque entiendo que ahora nos digan, a lo que podamos escuchar, es que es muy fácil decirlo, es que no sé qué, es que no... Lo sé, porque yo estoy en vuestra posición, porque yo no tengo esas herramientas que ahora Patricia nos va a dar. Y necesito esas herramientas, como todos vosotros, que Patricia nos va a dar. Lo que quería no podemos, poner en contexto, sí, porque yo estoy en el otro lado. Lo entiendo. Y lo entiendo perfectamente. Lo que pasa que lo que no podemos olvidar es que la violencia llama violencia. Eso es. Y entramos en una escalada y en una espiral que donde se legitima la violencia. Es legítimo entonces agredir, de alguna forma exponer a esas menores. Ya no vamos a hablar de este caso porque, como tú bien has dicho, son muchos, ¿no? Hablamos de el 19-30% de la población escolar, y esos son los datos de los últimos estudios que tenemos a nivel epidemiológico, sufren o han sufrido acoso escolar. Lo que quiere decir es que tenemos que actuar
ya, ¿no? Llevamos muchos años diciéndolo y no soy yo desde este medio, que al final esto no deja de ser un altavoz y una fórmula para llegar un poquito más allá, porque nos escuchan, ¿no? Tenemos muchos oyentes que son papás y mamás, tenemos muchos oyentes que trabajan en centros educativos, tenemos muchos oyentes que son educadores, trabajadores sociales, bueno, que están implicados en las estructuras comunitarias y necesitamos erradicar la violencia, pero no se erradica la violencia con más violencia, por lo tanto la mirada tiene que ser otra. Entiendo la rabia, la frustración, la impotencia, ¿no? La desesperanza, el malestar que esto causa, pero esto tiene que ser un movimiento hacia otra dirección, no hacia la violencia para entrar en escalada. Y ahora lo que necesitamos es poder retomar las acciones educativas, y acciones educativas parándonos en lo más pedagógico, que es, oye, ¿cuáles son las necesidades de nuestros chavales y nuestras chavalas? ¿Qué está pasando con niños y niñas? ¿Por qué no están teniendo un espacio de seguridad en centros educativos? Espacio de seguridad donde los responsables son los propios centros educativos, donde tenemos muchos maestros y muchos profesores que no saben cómo actuar, por lo tanto hay que formarles de una manera muy seria y muy rigurosa y no con formaciones casi estandarizadas. No, vayamos centro educativo por centro educativo, viendo realmente con qué población asiste, cuáles son las dificultades, cuáles son esas variables mediadoras que hacen que la violencia vaya un poco más allá, por qué hay ciertos núcleos de poder, qué está pasando, cómo se está perfilando esos chavales que necesitan imponer la violencia para tener identidad. Entonces es que no estamos como centro educativo y como familias trabajando la identidad de nuestros menores, porque si es a través de la imposición, de la asimetría de poder, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo como educadores. Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad social en la medida que nos toca. Yo como madre, en mi trabajo como psicóloga, como docente en la universidad preparando a los futuros psicólogos, pero es que todos y cada uno tenemos una responsabilidad. Muchas veces no somos conscientes y nos resulta casi más fácil mirar para otro lado porque no tenemos los recursos. Cuando decimos hay centros educativos que conocen que hay situaciones de violencia pero no saben cómo manejarse, quiere decir que no están preparados para activar el protocolo de acoso, porque todas las comunidades, a pesar de estar transferidas, no hay una transferencia educativa de todas las comunidades tienen un plan de acoso desarrollado, porque esto es legislativo, es por ley. Pero ¿qué está pasando? Si no está llegando a los centros educativos, si no estamos formando a los profesionales que acompañan a nuestros menores, hay algo que no estamos haciendo bien. Por lo tanto, necesitamos esa mirada preventiva. Lo decíamos al principio, pero insisto una y otra vez, necesitamos que esto no suceda y necesitamos entender los contextos socioeducativos que tienen cada una de las escuelas, de los colegios, porque hay muchas formas de acosar. Está la violencia física, pero está la violencia verbal, la violencia psicológica. Por lo tanto, un menor que sufre acoso no es que le estén pegando una paliza a la salida del centro educativo. Pero es que muchas veces nos vamos a la parte más física, ¿no? El pegar, el empujar, y no se trata de eso. A mí me preocupa mucho porque antes has dicho dos frases que se escuchan mucho. Uno, bueno, pero si eso ha existido toda la vida, pues anda que en mi colegio no se hacía esto y esto. Y luego también están las personas que dicen, bueno, es que ahora todo se le llama acoso, ¿eh? Sí. Ahora todo se le llama bullying. Uh-huh. Ahora tenemos niños de cristal. Uh-huh. Ahora... No, lo hemos reivindicado muchas veces en este espacio. Nuestros jóvenes no son de cristal, nuestros jóvenes les hemos puesto en una sociedad altamente compleja y necesitan mucho más recursos que los que podíamos tener tú y yo en nuestra época en el centro educativo. Entre otras cosas porque hay un detalle que también hay que tenerlo en cuenta, que tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con la expansión del acoso. Antes, quien sufría acoso, quien sufría una situación de violencia física, emocional, verbal en el centro educativo, tenía 12, 14, 16 horas de descanso.
porque se marchaba a su casa, porque tenía un entorno de protección, porque se relacionaba con otros amigos, porque podía salir con primos, con la familia y les acogía y tenía tiempo para reflotar de alguna forma el día siguiente, ¿no? La siguiente batalla. Ahora el acoso es un acoso continuado, porque no solamente se queda en el centro educativo, sino que quien acosa en redes sociales y acosa a través de la tecnología, montando vídeos. Lo hemos visto el invierno pasado con el montaje de vídeos sexualizados a varias niñas dentro de una comunidad educativa. Eso es acoso, eso es bullying, eso es dañar para imponer y para someter, que creo que es la definición perfecta, ¿no? Que uno acosa cuando somete, cuando busca la simetría y cuando realmente busca ahogar al de enfrente para sentir que tienes poder. ¿Poder de qué? Vayamos también a estos chavales y a estas chavalas que están intentando someter a otros. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son sus variables predisposicionales? Yo sé que esto suena como muy complejo, pero es que este es un tema lo suficientemente complejo. Vayamos a ver cuáles son esas variables que realmente hacen que un chaval o un niño, que las familias no tienen ni idea de que su hijo o su hija está siendo una figura de acoso para otros, porque entienden que en casa el rol que tiene es de un buen chaval o una buena chavala. ¿Y qué pasa en ese centro educativo? ¿Qué pasa? ¿Cómo están construyendo su identidad? ¿Qué sucede? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Muchas veces intentas ponerte en el papel de los demás, ¿no? ¿Qué sentiría si yo sintiese esto? Y ojo, ¿qué sentiría si yo soy el padre de Sandra en este caso, ¿no? Es el mayor dolor del mundo. No me lo quiero ni imaginar y ese papel no lo quiero vivir. Pero es que tampoco quiero vivir el papel de un padre de un niño acosador. Por eso es horrible. Creo que es importante trabajar con todas las partes. Si trabajamos para acompañar y dotar de recursos a quien está recibiendo el acoso, pero no trabajamos con aquellos chavales que están infligiendo, ¿no?, un daño por pertenecer, por someter o por tener control, por construir una identidad y una autoestima basada en la asimetría de poder, entonces no estamos trabajando con la verdadera dificultad. Los programas tienen que ir encaminados a identificar y a detectar qué está pasando en esa comunidad educativa y realmente pararnos casi como si fuéramos cirujanos, ¿no?, a diseccionar y a ver todas las partes, si no, no funciona. Y luego, de nuevo, insisto en la idea, necesitamos formar a los profesionales, necesitamos que tengan una mirada donde, por supuesto, la violencia sea una tolerancia cero y que no nos valga bueno, esto lo tienen que solucionar entre ellos, son cosas de niños, ¿no? Esto es muy típico en la adolescencia, ¿no? La comunicación física, ¿no? El empujar, el reírte, no normalicemos las cosas que no son normales, que creo que de alguna forma normalizamos porque no sabemos muy bien cómo actuar. Parece que si das la voz de alarma eres un alarmista, si lo dejas pasar es que eres negligente. Por lo tanto, una vez que nos hemos posicionado en esas dos estructuras casi tan dicotómicas, el punto intermedio parece que uno no lo tiene. Bueno, pues para eso están los planes de acción tutorial. Tenemos media hora todas las mañanas para pararnos en el aula y para poder hablar de lo que sucede, para poder hablar con nuestros preadolescentes y adolescentes de cómo se construye la identidad en una época que es tan compleja como en la adolescencia. Y a mí no me gusta hablar de dificultades en la adolescencia, pero sí de complejidad, pero complejidad desde la oportunidad de crecimiento, desde la oportunidad de poder hacer cosas de una manera diferente. Pero si no acompañamos a nuestros chavales a que construyan una identidad basada en lo que son, en su sistema de valores, van a seguir yendo hacia el camino de la asimetría de poder, de pertenencia. Todos los chavales necesitan pertenecer, el ser humano necesita pertenecer. Esto lo hemos hablado muchas veces, necesitamos sentirnos dentro de una comunidad, necesitamos sentirnos en inclusión. Y si eso no sucede, buscamos los mecanismos que hagan falta para estar
¿no?, con esa mirada del resto de los iguales. Y si esa mirada me viene por imponer mi fuerza, mi violencia hacia lo que entendemos que es un chaval o una chavala más débil, pues entonces voy a hacerlo, porque yo lo que necesito es sentirme integrado, ¿vale? Pues entonces hagamos planes, vayamos, que nuestra acción vaya en esa dirección, hagamos que verdaderamente el tejido social de un colegio se teja. Cuando hablamos de tejido es que hay que tejer, es que tenemos que coger hilo y aguja y tenemos que tejer a nuestros chavales, entendiendo las individualidades, por supuesto, entendiendo las dificultades y las necesidades individuales de cada uno, pero tejamos comunidad, pertenencia, y eso se tiene que hacer en la estructura de la escuela y tenemos que hacerlo en la estructura de la familia. Muchas veces tenemos mucho desconocimiento en las familias porque nos cuesta pararnos, ¿no?, en esta era de la inmediatez y del trabajar para darle lo mejor a nuestros hijos, cuando lo mejor para nuestros hijos es nuestra disponibilidad, es nuestra disposición a escucharles. Estamos perdiendo un poco los parámetros de qué es importante y qué no. Esto lo hemos hablado muchas veces y en muchas ocasiones, pero entonces tendremos que pararnos a ver qué está sucediendo y tendremos que hacer un análisis, por mucho que nos duela, a ver cuáles son esas necesidades que tienen los chavales en el centro educativo, en la estructura de familia, en el grupo de iguales, desde dónde se relacionan, qué uso están haciendo de la tecnología. Muy importante esto también que estás diciendo, porque es verdad que nuestra ira también, que decíamos al principio, es normal, tal vez ya nos estás haciendo ver las cosas de otra manera. Echamos la culpa a los colegios. No. Y escribimos en el muro de Twitter del colegio. Y el colegio, porque el colegio tiene. Joder, no. ¿Y en casa qué? ¿Y en casa qué? Y como sociedad. Hay una... yo hago muchas cosas mal como madre, lógicamente, voy aprendiendo día a día, como todos. Y a veces digo, qué mal preguntas le hago a mi hija muchas veces cuando viene el colegio, ¿qué tal, no sé qué, no sé cuánto? Lo típico, ¿no? Y en el recreo, a mí esto como me llega tanto... siempre le pregunto a mi hija, la primera pregunta, antes que digo, ¿con quién has jugado? ¿Con quién has estado? Siempre le digo, Manu, ¿hoy ha habido alguna niña sola de clase en el cole? ¿Con quién ha estado? Entonces me dice, pues si alguna tiene menos amiga tal, pues siempre me va ella y me dice, fulanita. Y digo, ¿pero con quién ha estado? Hoy ha estado con menganita, ¿pero ha estado todo el recreo? ¿Con quién ha...? Entonces empiezo a fiscalizar, porque le digo, Manu, mi intención es que cuando llegues al recreo... O sea, visualices antes de irte con tus amigas las 24 de clase dónde están en cada momento. Entonces, si ves que hay alguna que hay sola, llévatela o intenta que esté con otra. Entonces, cuando me ha contado que en el recreo todas han estado acompañadas, al menos por una o dos amigas, entonces le digo, vale, ¿y tú qué has hecho? ¿Y con quién has estado? Que a veces es un poco extremista y dices, joder, mi hija se tiene que estar preocupando, a lo mejor responsabilizando. Ya, pero si todas las familias tuviéramos esa mirada de responsabilidad social, esto es la estructura prosocial, ¿no? Cuando hablamos de construir una identidad a través del sistema de valores, es que lo que le estamos proporcionando a nuestros hijos y a nuestras hijas es un sistema prosocial. Lo que quiere decir es que tengo en cuenta al de enfrente, su sufrimiento me importa lo suficiente y si yo puedo hacer algo, ¿cómo no lo voy a hacer? Porque mira, todos los chavales y todos los chavales que están en un aula, que están en un ciclo, que están en un curso, ¿tienen que ser amigos? No, diferenciemos ser amigos de ser compañeros, pero todos los chavales tienen que ser buenos compañeros. Eso es. Ya está, si esa es la diferencia. Padres amigos, que responden, no, pero luego, es que mi hija no va a ser amiga de todos. En la vida no vas al trabajo y eres amigo de todos. Que no. Pero tú no llegas al trabajo y escupes a tu compañero. Amigos de todos, no. Pero compañeros de todos, eso sí. Es. Y ser compañeros es tener una mirada y una estructura prosocial y una acción siempre facilitadora. Por lo tanto, creo que nos tenemos que revisar como sociedad. Nos tenemos que revisar, no podemos poner la responsabilidad a los centros educativos y no responsabilizarnos las familias, sino responsabilizarnos como sociedad. Lo siento, pero no somos responsables todos, porque estamos construyendo el presente para darles un futuro. Por lo tanto, la construcción de futuro pasa porque tengamos una mirada crítica y que no valga todo. Yo no quería
pararme, no quería que... Este tema no va a quedar aquí, ¿eh? No va a quedar aquí. Creo que vamos, y te pediría seguir con ello en las próximas semanas, pero sí quiero continuar un poquito más, pero que lo estructuremos bien en los próximos, como si es 4 miércoles que tengamos que estar aquí hablando de esto. Me parece importante esto que se ha iniciado. Sí, y además, mira, esta puede ser una primera parte que es cómo tenemos que colocarnos a nivel social, ¿no? Cuál tiene que ser la mirada y dónde tenemos que colocarnos como sociedad. Sé que esto es súper ambicioso y quizá muchos de los oyentes puedan decir, joder, Patricia ya está aquí con esta mirada, ¿no? Siempre mirando al cielo y entendiendo que no hay techo, ¿no? Que hay los parámetros, los cerramos nosotros, pero transformar pasa por incidir y necesitamos tener incidencia en nuestros jóvenes y en nuestros niños, acompañarles con esas necesidades que tienen para que la diferencia no sea un motivo de burla, para que tener ese detalle que te hace diferencial, que me da igual, que pueden ser unas gafas, que puede ser una situación económica, que puede ser un color de pelo, que puede ser azaroso, porque también muchas veces pensamos, ¿no?, que quizá hay ciertos motivos detonantes de violencia que se produce en el acoso escolar, ya te puede convertir en víctima. Entonces, bueno, yo creo que en este primer encuentro, entender que como sociedad, y creo que esto puede ser un buen cierre, que como sociedad nos toca revisarnos qué estamos haciendo, creo que es suficiente, ¿no?, para esa reflexión, para ese entender el mundo que estamos dejando a nuestros hijos y a generaciones posteriores, que estamos haciendo con este mundo. Hablaremos, hoy ya no nos da tiempo y creo que es importante dedicarles un tiempo a detectar esa mirada que tenemos que tener en las familias, los papás, las mamás, para decir, oye, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo, porque normalmente los chavales no lo cuentan por pudor, por vergüenza, porque sienten que se va a mover el avispero y entonces no están dispuestos a seguir sufriendo más. Entienden que esto es una época, es un momento, que ya se les pasará, que ya habrá otro cebo, y perdóname la expresión, ya habrá otro perfil, ¿no? Se pasará, me dejarán a mí para irse hacia otra persona, y entonces muchas veces el miedo a que se haga mucho más potente esa violencia les impide tener una buena comunicación con el entorno social o incluso con el mismo entorno educativo, ¿no?, con sus profes y con sus maestros y sus maestras. Entonces creo que, bueno, pues como decías, ¿no?, nos queda mucho por delante, vamos a pararnos a hablar de ello tantas veces haga falta. Creo que cuando hay una situación que nos desborda a nivel social, es el momento de empezar a tener hacer una campaña casi de sensibilización hacia lo que está ocurriendo, y si en este espacio podemos llegar a muchas familias, podemos llegar a muchos chavales y a muchas chavalas, pues bienvenido sea, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Al final, dotar de recursos, de una mirada crítica hacia lo que está sucediendo en la medida que podemos, ¿no?, en este espacio. Yo creo que vamos a, lo que tú estás diciendo, vamos a estructurar bien este tema, vamos a hablar desde para los padres, para los colegios, para las adolescentes o niños que están sufriendo acoso, para los adolescentes y niños que hacen o realizan ese acoso. Lo vamos a estructurar bien. Sí nos hacía falta esta charla contigo, pues para calmar, desde la calma y desde esa mirada constructiva. Creo que es muy importante, y que aunque ya ha habido casos como el de Sandra y sigue habiendo casos y los va a haber,
pues que realmente, como también leías en redes sociales, que no sea el calentón de 4 días y que nos olvidemos de Sandra o de las Sandras que hay, ¿no?, ahora mismo en los colegios, que realmente, pues a lo mejor, desgraciadamente, que haya sido Sandra, pero que sea el pistoletazo de salida para construir como sociedad. Que no lo limitemos exclusivamente al colegio, que no busquemos ese nombre del colegio, dónde está, quién es el culpable, porque lo que tú has dicho, en el colegio son unas horas lo que se pasan, que el colegio es muy responsable, tiene que activar unos protocolos, hay que dar una preparación y una ayuda y un acompañamiento a los profesores, pero los colegios tienen que activar protocolos. No voy a quitar culpas porque sí conozco colegios que no activan esos protocolos porque quizá no sepan dónde está el límite del bien y del mal, dónde empieza el bullying y el acoso, y no activan los protocolos, porque eso es verdad que existe. Pues construyamos también con esos colegios. Me parece algo muy importante, pero por favor, nosotros también como padres y como familias construyamos y ayudemos, porque no lo estamos haciendo. Efectivamente. Y esos padres que dicen, en mi casa esto no pasa, y son capaces de poner un dedo apuntador hacia el acosador, y a lo mejor lo tiene en casa, por favor, nuestros hijos no son perfectos, nuestros hijos no son maravillosos, igual que nosotros no lo somos. Para nosotros son nuestra mejor creación, sí, claro. Pero hasta la mejor creación tiene su parte mala. Entonces, probablemente lo hemos creado muy bien, con mucho amor, pero a lo mejor no hemos sabido hacer una buena obra de mantenimiento de ese cuadro que hemos creado. Bueno, y que lo que no podemos olvidarnos, que esto tampoco va de culpar ni a unas partes ni a otras. Pero sí responsabilizarnos también. Eso es, pero que tenemos una parte en la que una vez que se levanta la mano y se pone de manifiesto que algo está sucediendo, como familias no podemos mirar a otro lado. No. Nos tenemos que responsabilizar y tenemos que acompañar de una manera activa y de una manera contundente. Es que estaremos trabajando en... Madre, siempre nos toca un poquito más, ¿no?, estos temas, pero por nuestra responsabilidad social que tenemos en esta sección, yo creo que era necesario. Estructuramos y continuamos con este tema el próximo miércoles. Gracias, Patricia. Gracias a ti. Muy buena tarde, Yanela. Gracias a todos vosotros por acompañarnos mañana a las 3 de la tarde aquí. Ah, bueno, Patricia, espera, que mañana vuelves a estar con nosotros. ¿Mañana volvemos? Sí, no vamos con una historia eso. más bonita y con una historia de verdad que ensancha el alma. De construcción. Eso sí que es construir, la historia que traemos mañana. No tiene nada que ver con tu sección. Para quien escuche mañana, Patricia, que sepa que no vamos a continuar con este tema porque no es nuestra sección. Venimos con esa mirada de construir con los más jóvenes y una historia muy, muy, muy bonita. Gracias, Patricia, otra vez. Hasta mañana. Mañana a las 3, aquí.